Buenas tardes, les agradecemos mucho que estén aquí. Quisiera abrir esta mesa haciendo dos agradecimientos, tres en realidad. El primero fue a ustedes por estar aquí, el segundo a los expositores, sobre todo a Rodrigo, a Pablo, que se hicieron un lugar en la agenda que tienen aquí en la Argentina, en sus estancias, para compartir con nosotros esta mesa. Y el tercer agradecimiento y muy especial a Fabio, que además de participar como expositor en la mesa, fue quien nos estimuló a organizar esta charla, quien se le ocurrió la idea de aprovechar la estancia en Buenos Aires de Pablo y Rodrigo para organizar esta mesa, cuestión calurosamente recibida por Pablo y por mí en el programa de investigaciones en historiografía argentina, porque nos parece que el tema y los problemas que vamos a discutir hoy son no solo de mucha actualidad, sino muy interesantes para trabajar en el marco del instituto. Solamente quisiera decir, antes de presentarlos muy brevemente, que me parece que de algún modo el interés por las intervenciones públicas que se hacen apelando a la historia, o de modo más general, lo que se ha dado en llamar el problema de los usos de la historia, puede de algún modo inscribirse en una doble temporalidad. Por un lado, una que podríamos llamar de mediana duración, que forma parte de una dinámica que se inicia alrededor de los años 80 del siglo pasado. Enzo Traverso habla de los años 80 como vector del cambio, y me parece que en este tema en particular ese cambio se expresa en la conciencia creciente de los historiadores, de las historiadoras, del impacto de la recepción, de la utilización de aquello que se produce, que se discute, que se argumenta en el campo académico, más allá de ese campo académico, más allá de él. Y, por supuesto, eso y todas sus derivas, ¿no? La centralidad que va a ir adquiriendo el rol social de la historia, del historiador, los vínculos entre el campo historiográfico y la esfera pública. Pero me parece que esa temporalidad de mediana duración, o sobre esa temporalidad de mediana duración, se inscribe, se yuxtapone una segunda temporalidad, que es la de la relativamente corta duración, relacionada en los últimos 10 o 15 años con el avance de nuevos movimientos, de nuevos partidos de derecha en Iberoamérica, pero no solo en Iberoamérica, que en distintas circunstancias apelan a la historia para realizar afirmaciones, para descalificar adversarios, para hacer interpretaciones, para fundamentar tomas de posición políticas, ¿no? Y de uno u otro modo interpelan fuertemente a la historia, porque sus discursos están informados por imágenes, por representaciones de la historia nacional, y porque lanzan al espacio público imágenes sobre ese pasado que son convertidas luego en parte del andamiaje de sus proyectos políticos. Y me parece que este segundo movimiento, esta segunda duración más corta de la que hablaba, de algún modo acrecentó el interés por estos fenómenos en los que la historia es enarbolada como parte de combates culturales, políticos, memoriales. Así que en ese sentido, digo, y teniendo esto como horizonte, los invito a escuchar a los expositores. Vamos a escuchar entonces en primer lugar a Rodrigo Pérez, a quien presento. Rodrigo es doctor en Historia Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, es profesor adjunto de Teoría de la Historia y de la Historiografía en la Universidad Federal de Bahía, donde dicta clases de grado y posgrado. Se especializa en temas de historia del pensamiento político brasileño y de los usos del pasado en la historiografía y en las narrativas políticas. Y entre sus últimos trabajos publicó junto a Lucilei Cardoso, Política e Historiografía en Tiempos de Crisis, y junto a Daniel Pina, Tiempos de Crisis, Ensayos de Historia Política. Te escuchamos, Rodrigo.
Buenas tardes, eu estou muito contente de estar aqui hoje com vocês. Agradeço, sobretudo, a Fábio, me directou em essa estância de 15 a 20 dias que vou me quedar aqui em Buenos Aires. Agradeço também à sociedade brasileira por a beca que tenho para estar aqui, através de CAPES, um programa chamado CAPES Sprint. Ok? Pido desculpas de antemano por o meu portunhol sofrível, pero vou tentar falar um portunhol digno para que me haga compreender por ustedes. Bueno, essa apresentação que hago agora vai ao encontro de mis mais recentes interesses de investigação sobre aquilo que em Brasil chamamos de bolsonarismo. Bolsonarismo como uma cultura política. Como uma cultura política compreendida como um conjunto de representações simbólicas, ideológicas, semânticas, que têm a capacidade de impactar, de afetar um conjunto da população brasileira que não é nada irrelevante e que hoje está aproximadamente entre 20 e 30 milhões de pessoas. É muita gente que se encanta, que se arrebata por el bolsonarismo, que sí é muito basado em el liderazgo carismático de ex-presidente Jair Bolsonaro, pero não se pode resumir a isso. É uma cultura política para já de Jair Bolsonaro, já tem seus herdeiros, para o caso de Bolsonaro ser encarcerado ou estar fora de las próximas eleições, e o que parece é isso que se vai a passar. Então, bolsonarismo como uma cultura política é sobretudo um linguagem de la crise. Está fundado em el signo de la crise total, de uma crise estrutural de la sociedade brasileira. E ayer eu estive com Fábio em Instituto Germani, falando sobre isso, sobre os 4 signos de crises que basam a cultura política bolsonaristas, que são a crise como corrupção da sociedade brasileira, sendo corrupção um conceito que tem 2 significados. É o mais usual, que seria políticos profissionais roubando dinheiro público. E outro, que seria a corrupção moral de los valores de la família patriarcal, que segundo a cultura política bolsonarista, esta corrupção é perpetrada, é promovida por las izquierdas em um constante trabalho de guerra cultural. O segundo signo de crise que basa o bolsonarismo é a crise de la democracia, basado em la afirmação de que a democracia liberal, com seus aparatos mediadores, estaria corrompida também. Então, há uma imaginação daquilo que o bolsonarismo entende como uma democracia alternativa, de la participação direta e do contato direto do líder carismático com seu povo. Aquilo que se entende, que se imagina ser o povo brasileiro, a gente de bem, as famílias de bem. O terceiro signo de crise é a crise da economia. E aqui no bolsonarismo há um tecnocrata, um personagem que tem uma importância fundamental, que é o economista ultraliberal chamado Paulo Guedes, que foi ministro do governo Bolsonaro, um Chicago Boy, que, segundo ele, essa crise brasileira, tão importante para a semântica bolsonarista, é de responsabilidade de uma social-democracia, de um gigantismo estatal que governa o Brasil há 30 anos. O último signo de crise é a crise da seguridade pública,
que em Brasil é verdadeiro drama. Temos índices de insegurança pública, de violência, de assassinatos que se assemelham a países em conflito armado, mas somos um país em constante conflito armado e o bolsonarismo tem uma narrativa de simplificação para esse dilema, para esse drama social, basada em la máxima de bandido bueno é bandido muerto. Como se trata de uma simplificação, tem uma capacidade muito grande de impactar a população, sobretudo os mais pobres, que são os que estão mais expostos aos problemas de segurança pública. Então, esses são os 4 signos de crise que basam em minha interpretação o bolsonarismo, pero não é sobre isso que vou falar hoje. Vou falar hoje sobre os usos do passado em el vocabulário político bolsonarista. Sim, sabemos todos que o passado é sempre um ativo muito valioso em el mercado de las disputas políticas. Isso se dá não somente em las extremas direitas contemporâneas, em outras quadras históricas, também se passa assim. Pero, em bolsonarismo, há toda uma política cultural que tem em interpretações, em usos do passado nacional uma dimensão muito estratégica. Creio que quando se trata de los usos políticos do passado, o bolsonarismo cria 2 movimentos semânticos distintos que se complementam. Primeiro, a negação de la existência de uma violência estrutural que atravessa a história brasileira. Segundo, a defesa de pacto historicista para o silenciamento da memória que implica acontecimentos traumáticos. São 2 movimentos distintos e eu vou demonstrar agora que não são uma novidade, que já são parte do repertório cultural e histórico brasileiro, mas são muito acionados por el bolsonarismo. Primeiro, a negação de la existência de violências estruturais que atravessam a história brasileira. Bueno, em 2009 se lançou ao mercado editorial brasileiro um best-seller, um livro best-seller, chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Não sei se vocês conhecem, se já ouviste falar. Eu tenho um artículo sobre isso que se publicou em el último número do periódico acadêmico História da Historiografia. Escrito, esse livro, Guia Politicamente Correto da História do Brasil, escrito por el periodista Leandro Narlock, um periodista conservador. Em 2017, o livro recebeu uma versão televisiva, convertendo-se assim em um empreendimento midiático multiplataforma. A tese que sustenta o projeto se basa em el uso abusivo del topos explicativo de las agências subalternas, desarrollado por la historiografia profissional brasileira em las décadas de 1980 e 1990, especialmente em relação com os temas de la história de la esclavitud negra e la história indígena. O objetivo desta historiografia profissional era promover uma espécie de empoderamento retroativo
de los sujeitos oprimidos, afirmando su capacidad de agencia sobre las estructuras de opresión. Esta investigación dialogaba con las reivindicaciones de los movimientos sociales que se fortalecieron en Brasil en el contexto de la redemocratización del país en la década de 1980. Entonces, tomó forma una historiografía sobre la esclavitud negra e sobre aquilo que se chamou em la época de Nueva História Indígena. Uma perspectiva basada em um topos explicativo, afirmando aqueles sujeitos esclavizados negros e indígenas como ativos, como agentes e não como vítimas. Minha hipótese é que foi exatamente esse topos que foi usado e abusado por um tipo específico de negacionismo histórico, que não opera exatamente por la mentira, por la falsificação explícita, pero por el abuso de verdades possíveis enunciadas por la própria historiografia profissional, com o objetivo de negar as violências e, com isso, negar a necessidade de políticas públicas reparatórias. Então, é isso que está em questão, claro. Claro que não é uma leitura do passado por o simples passado. Nunca é assim. Pero a defesa de que não se hacen necessárias políticas públicas afirmativas, políticas públicas reparatórias, pois, ao final, não é um passado tão violento assim, já que os sujeitos, os esclavizados negros e os indígenas são agentes. Entendem? Quais os abusos? Quer dizer, é como se a historiografia profissional estivesse aberto uma portita semântica para o negacionismo histórico, para essa modalidade de negacionismo histórico pudesse passar, não exatamente com mentiras, pero com abuso de verdades possíveis. Então, se trata de um negacionismo cujo el combate é complexo. Então, o guia politicamente correto da história do Brasil, dirigido tanto em sua versão editorial em livro, quanto em sua versão televisiva por Leandro Narlock, esse periodista conservador, utiliza esta historiografia para apoiar a posição supostamente científica de que os negros, os indígenas e os pobres em geral são agentes e não vítimas em el processo histórico e que a história brasileira ha estado mais marcada por la conciliação que por la violência. O objetivo é negar a necessidade de políticas públicas reparadoras. O bolsonarismo utiliza esta mesma clave semântica para tratar as demandas de reparações históricas hechas por grupos historicamente oprimidos como victimização e, também, não sei como se traduz para espanhol, mimimi. Mimimi seria um choro de crianças, de bebês, de chicos, né? Como se esses grupos estivessem se vitimizando e fazendo mimimi. Bolsonaro falava muito assim, parem com mimimi, estão morrendo em la pandemia, ok, parem com mimimi. Como se fosse um reclamo infantil.
Em clara, e aqui eu cito, hago uma citação de Leandro Narlock, em El Libro Guia Politicamente Correto da História do Brasil. Em clara reação a la visión coisificadora del africano sugerida por los estudios de las décadas de 1960 y 1970. Los historiadores marxistas, esses são os adversários de Leandro Narlock, buscaram mostrar ao negro como sujeito de la história, protagonista de la esclavitud, aún no esclavo, sino cúmplice del cautiverio. Esta nova corriente de estudos descobriu personagens muito diferentes de los pares cruel, amo, esclavo, rebelde ou camarada, esclavo sumiço. Ou seja, Narlock toma como seus aliados uma certa historiografia profissional mais contemporânea, que, segundo ele, teria hecho uma revisão interpretativa de las teses marxistas, apontando para uma história de la esclavitud brasileira, tanto indígena como negra, mais basada em la conciliação que em el conflito e em la violência. Isso não é 100% mentira. Há, de hecho, uma historiografia, uma autoconclamada nova história da esclavitud e nova história indígena, que hice, de hecho, uma revisão de las interpretações marxistas, basada em estudos de caso, em la hipótese de que nem os escravizados negros e tampouco os indígenas eram passivos, pois também eram agentes. Pero sí, isso se deu de hecho, pero no como Narlock abusa, né? No para negar que não houve violência. Ou seja, é negacionismo não por la falsificação deliberada, pero sim pelo aquilo que eu chamo de uso abusivo de verdades possíveis enunciadas por la própria historiografia profissional. E o próprio Leandro Narlock arroja os historiadores, muitos mis professores, como aliados. E o que mais me espanta é que se trata de livro best-seller, leído por milhões e milhões de pessoas no Brasil desde 2009. E eu, numa apresentação como essa, na plateia havia de los autores abusados por o Narlock. E eu comentei, professor, não sabias disso? Não sabias. Ou seja, não houve o interesse de pegar um livro best-seller que se apresentava como um livro de história, deixa-me ler para ver. Porque a gente gosta tanto disso? Quer dizer, como que a academia parece que está cada vez mais em uma torre encastelada, enquanto o mundo afuera desaba. Enfim. Agora cito palavras de sujeito, de homem, chamado Sérgio Camargo. Não sei se os conhece, creio que não, que foi o presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação no Brasil para cuidar de políticas públicas de reparação para os negros. Camargo é homem negro, advogado negro, que se tornou agente político e cultural do bolsonarismo. E foi posto durante o governo Bolsonaro como presidente da Fundação Palmares. Posto ali estrategicamente para desmantelar a própria fundação. Camargo dijo, abro aspas, la crueldad de los africanos
hacia sus hermanos no es en absoluto inferior a la de los europeos. Ninguno europeo debería pedir perdón por la esclavitud antes de que lo hagan los africanos. Soy el terror de los afromimizadores. ¿Entienden? Afromimizadores. De la negada victimizada. Palabras de Sérgio Camargo. De los negros con alzacuellos. No les tengo miedo. La Fundación Palmares era una senzala marxista. O, si se prefiere, uma senzala victimista. Essas são palavras de Sérgio Camargo em 2021. Então, percebo que são os mesmos topos, né? De la agência, os negros teriam sido, então, não solamente agentes de la esclavitud, pero também cúmplices. Então, não há por qué pedir reparação se os próprios negros foram cúmplices, pois esclavizaram uns a los outros. Segundo esta semântica que o negacionismo bolsonarista toma del guia politicamente correto da história do Brasil, e que é, por sua vez, uso abusivo da historiografia profissional. Ok? Tengo quanto tempo? Já? Sim, uma 2 minutitos. Tá, a segunda o segundo movimento semântico que o bolsonarismo hace em relação a los usos del passado se trata de la defensa de um pacto historicista para o silenciamento de la memória que implica acontecimentos traumáticos. Tampouco aqui temos algo novo, pois em agosto de 1979, João Batista Figueiredo, o último dictador del régimen militar fundado no Brasil em 1964, firmou a lei de amnistia. La legislación reflejaba los acuerdos políticos que hicieron posible la redemocratización de Brasil. Lenta, gradual y legal, como se decía entonces. La ley de amnistía se basa en una lógica historicista que señala una memoria del olvido. El passado traumático se trata como algo que não exatamente deve ser olvidado, pero sí superado. Como se fosse uma outra coisa, aparte, leja, sem nenhuma projeção, sem nenhum efeito em tempo presente. É isso que chamo de um pacto historicista por el silêncio. Não se trata solamente del olvido, pero tratar el passado como um objeto frio que tem algum interesse para os investigadores, para os historiadores, e não para a população em general, afinal, se passou e não tem mais influência. El passado traumático se trata como algo que hay que superar, porque al atribuir la responsabilidad del trauma a los dos grupos, la famosa teoría de los dos demonios, aquí también hay, la ficción del olvido se ve como el mejor camino para la pacificación. El bolsonarismo utiliza a menudo esta memória del olvido. Pode parecer uma concepção contraditória, pero não é. É exatamente isso. Se
recuerda al tiempo todo que es necesario olvidar. Es una otra cosa, se pasó. No hay por qué quedarnos hablando sobre eso a todo momento. Esta memoria del olvido basada en la ruptura historicista, ya sea para negar la necesidad de reparación histórica, y se trata siempre de eso, o para defender la pacificación. Los temas principales de esta memoria del olvido son la propia dictadura militar y siempre el tema que atraviesa la historia brasileña, la esclavitud negra. Y aquí yo presento a ustedes dos citaciones del propio Bolsonaro, ambas de 2018 en la ocasión de las elecciones presidenciales ganadas por él. Bolsonaro dijo: tuvimos la ley de amnistía que los militares querían que fuera amplia, general y sin restricciones. Así que es historia, ya pasó. Y vamos a hacer todo posible para que no vuelva a ocurrir. Esta es una herida que necesita ser sanada. Sanada para él es solamente olvidada. Convertida en un objeto frío de investigación y no en un hecho político, en un evento político con relevancia para el presente. Y en esa misma entrevista, Bolsonaro fue cuestionado sobre una deuda histórica de la sociedad brasileña con la esclavitud. Y Bolsonaro contestó al periodista: ¿qué deuda? Nunca esclavicé a nadie. O sea, yo no tengo nada con eso pasado pasó, es una otra cosa. Los investigadores, los historiadores que se debaten sobre eso, y yo como un candidato a la presidencia de la República, como un político, no tengo nada con ese tema, né? Pues yo nunca esclavicé a nadie. Entonces se trata de tratar el pasado a partir daqui de o que chamo aqui de uma ruptura historicista e um pacto por el silenciamento. São dois restos semânticos e complementares entre si. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Presento ahora a Pablo Sánchez León, que es doctor en Historia. Gracias, Rodrigo. Perdón. Presento. Además. Igual cortamos todo acá, ponemos acá, cortamos, ponemos El tercer agradecimiento. Gracias, Rodrigo. Presento ahora a Pablo Sánchez León, que es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Humanidades de la Universidad Nueva de Lisboa. Se especializa en temas vinculados a los movimientos sociales y las identidades colectivas en la historia española en perspectiva comparada. También trabaja en el campo de la historia de los conceptos. Entre sus últimos trabajos, ha publicado De plebe a pueblo, la participación política popular y el imaginario de la democracia en España, 1766-1868, y es coeditor con François Godillot del volumen Palabras que atan, metáforas y conceptos del vínculo social en la edad moderna y contemporánea. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer la invitación al instituto, a Fabio, que tuvo la deferencia de aprovechar mi estancia aquí para invitarme a dar mi punto de vista, un poco yo creo que haciendo así una triangulación que vamos a hacer entre colonias y metrópolis,
a mí me corresponde hacer algo relacionado con cómo está siendo el discurso acerca del pasado en una particular extrema derecha de un antiguo imperio. Y ese es un poco lo que va a centrar mi atención con el argumento general de que el fenómeno del discurso acerca del pasado en la ultraderecha está generalizándose a escala global. Hay tendencias, por lo tanto, que son generales y también, sin embargo, hay singularidades y especificidades. Y quizá el caso español puede ayudar a entender algunas de las que se dan, generalidades, pero también algunas de sus especificidades. Primero, perdonad que suelo tomar notas en el móvil, ¿vale? No estoy mandando WhatsApp. Espero que se haya entendido desde antes, pero lo traigo, vamos, por no... Bien, en el caso español, lo primero que ha resaltado acerca de la emergencia de un relato sobre el pasado y de un conjunto de relatos sobre el pasado por parte de ideólogos, políticos y fundaciones y sectores de la prensa, periodistas, tertulianos, en torno del pasado ha sido rápidamente vincularlo con los restos, con las reminiscencias y con las continuidades del franquismo. Probablemente el debate único que ha habido al respecto hasta el momento de consideración, que fue fundamentalmente la respuesta que hizo José Luis Villacañas, un filósofo con una fuerte orientación hacia la construcción de relato histórico sobre España, la respuesta que dio al libro de Elvira Rocabarea titulado Imperiofobia, que era un alegato en contra de la leyenda negra y a favor de una imagen del imperio que había sido supuestamente abandonada, ignorada por la historiografía posfranquista. La respuesta de Villacañas, en un texto bastante lúcido llamado Imperiofilia, es acusarla fundamentalmente de ser una continuadora del viejo relato nacional católico de la época de la dictadura. Es un debate que queda colocado ahí, un poco cerrado sobre sí mismo, y mi argumento es que realmente no se tocó cuestiones más de fondo que siguen abiertas. La primera y más elemental es que ese discurso sobre el pasado, que tiene por eje dos cuestiones muy tradicionales y una muy novedosa, las dos tradicionales son la leyenda negra, pero también el imaginario de la Reconquista como gran hazaña nacional originaria, y el tercero es las cuestiones sobre memoria, a las que me voy a referir menos, aunque es un tema del que he trabajado más, pero entiendo que desde acá puede haber más interés después en hacer comparaciones y comentarios. Hablaré también un poco de ella, pero esos dos ejes que son Reconquista y leyenda negra, en realidad están formulados bastante antes del franquismo. Y esto ya nos abre a una ventana que es la que a mí me gustaría sacar de tipo histórico de más larga duración, y tiene que ver con que no es casual que la democracia de después de Franco haya tomado supuestamente una distancia de un marco narrativo sobre el pasado construido por un régimen que a su vez lo hizo sobre las cenizas de una profunda democratización en la Segunda República. Pero es que lo mismo sucedió 70-80 años antes. El primer gran relato de construcción nacional del imaginario histórico español es una síntesis que se produce bajo la restauración monárquica en el último tercio del último cuarto del siglo XIX, igualmente sobre las cenizas de un proceso de democratización y de construcción de ciudadanía política participativa. No es en ese sentido casual, digamos, que el franquismo pudiera aprovechar un relato previo establecido que afectaba a esas dos cuestiones fundamentalmente, la noción de Reconquista y el imaginario de la leyenda negra. Que ahora haya aparecido debería por lo menos plantear la posibilidad de que necesitamos una teoría y al mismo tiempo una explicación histórica de bajo qué condiciones se producen estos ciclos por los cuales después o bajo procesos de fuerte democratización tiene lugar un reflujo y un repunte de una vernacularización poderosa del imaginario nacional. Y voy a intentar decir algunas cosas al respecto, pero antes señalar que esto como mínimo quiere decir que estamos ante un problema de lo que llamaría Asma memoria cultural, es decir, la sedimentación en el largo plazo de imaginarios acerca del pasado que después tienen posibilidades de ser reinterpretados en contextos diferentes. Y ese sería el contexto actual. Esto es lo que ha hecho que se señale con demasiada facilidad
que el discurso sobre la Reconquista y sobre la leyenda negra, del cual no me voy a referir en profundidad, porque no solo porque entiendo que se pueden conocer, aunque sea someramente, sino fundamentalmente porque el argumento es que son puras continuidades o reapariciones, que no existe nada nuevo en ese campo y terreno. Y más o menos lo mismo puede decirse sobre el tercer ingrediente y elemento, que es el que tiene más candencia política actualmente, y es el de la desarrollo reciente en los territorios en los que gobierna o cogobierna el partido ultraderechista Vox con la derecha convencional del Partido Popular, llamadas leyes de concordia, que sustituyen legislaciones sobre memoria que estaban inspiradas en toda la jurisprudencia sobre derechos humanos y de verdad, justicia, reparación y no repetición, y que argumentan que esas leyes son contrarias a una verdadera concordia y que tienen que tenerse en cuenta otros sufrimientos, otros traumas, otras violencias ejercidas sobre otros colectivos que no estaban más o menos, digamos, en el centro de atención de las políticas de memoria, para generar verdaderamente entonces una política que termine con, digamos, la herencia del trauma de la guerra del año 36. Bien, mi planteamiento es que esos ciclos que se han producido en la historia española de experiencias democratizadoras y generación de consensos post-democráticos que vernacularizan una imagen que heredamos de la historia nacional, tienen su fundamento está en una especificidad que solo se produce en culturas que han sido imperios y culturas metropolitanas imperiales anteriores a la modernidad, y que su problema es cómo insertarse en la cultura moderna, con la que desarrollan una relación compleja, por no decir que, digamos, que contradictoria, y que da lugar a lo que yo denomino el excepcionalismo epistemológico, del cual el eurocentrismo sería la expresión como conjunta por parte de las potencias metropolitanas occidentales, pero que históricamente las primeras dos grandes experiencias de inserción en la cultura moderna, cuando se tiene un pie en un mundo premoderno con valores completamente diferentes a los que trae consigo la Ilustración en adelante, el excepcionalismo epistemológico se produce en primer lugar históricamente en el mundo europeo, en las culturas ibéricas, fundamentalmente en el Imperio portugués y sobre todo el hispánico. Y se caracteriza por la aspiración a preservar la especificidad de la trayectoria histórica, no en el terreno de la simple interpretación y narración del pasado, sino en el de las mismas categorías con las que se debe observar el pasado. Afecta, por lo tanto, a los conceptos fundamentales con los que observar el propio pasado, que son adaptados de la cultura moderna dominante, pero traducidos automáticamente. Un ejemplo histórico, en fin, suficientemente no trabajado con seriedad por la cultura académica española, es la percepción del régimen franquista sobre sí mismo como una democracia, pero una democracia nuestra, española, distintiva, nuestra democracia, no la democracia del pluralismo liberal. Un ejemplo de actualidad rabiosa es la reciente decisión de un tribunal español de tratar de perseguir una manifestación celebrada en un aeropuerto en Barcelona hace unos años en el contexto del Procés, una manifestación sobre un escenario que se considera estratégico en la defensa de un país, como es un aeropuerto, en el que tuvo lugar una muerte fortuita de un turista extranjero, y a eso tratar de perseguirlo con una legislación específicamente española sobre terrorismo. Considerar que una manifestación en la que hay una muerte fortuita de un personaje que además, con perdón, la familia nunca reclamó que aquello tuviera nada que ver con un acto de carácter terrorista, sin embargo puede ser interpretado en una clave epistemológica nacional. Este caso lo pongo más allá de, porque pueda dar lugar, quiero decir, a una cierta perplejidad, porque da lugar a la respuesta institucional transnacional o supranacional que permite explicar por qué el excepcionalismo epistemológico en España tiene también una historia y por lo tanto quiebres y rupturas. Y es que la exposición del excepcionalismo epistemológico a
parámetros culturales supranacionales, descompone, diluye la posibilidad de seguirlo defendiendo y reivindicando. Una manera, por decir así muy rápido, muy rápidamente, de interpretar el franquismo en España es considerar que su aspiración a un excepcionalismo epistemológico en el terreno, por ejemplo, fundamentalmente jurídico, fue sometido a una dura crítica por una generación de juristas durante el propio franquismo, en la época desarrollista de los años 60, que tomaron toda la ola europea de reivindicación del derecho natural y a partir de ahí de los derechos civiles, políticos, sociales y humanos que se estaba desarrollando en las democracias europeas, y el régimen franquista no tuvo más remedio que a partir de ahí resquebrajarse en la medida en que no podía asumir ni aceptar un patrón superior que sin embargo condenaba a la legitimidad franquista a reconocer sus limitaciones. O sea, la erosión del régimen se produce por la exposición y por lo tanto la exposición quiere decir a los patrones de las democracias occidentales de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un tipo de cultura particularmente metropolitana. Esto no se produce en cualquier Estado nacional, sino en un Estado nacional que ha tenido una experiencia imperial. Una experiencia imperial que produce un tipo de orgullo acerca de la gloria pasada, como un fenómeno que no es simplemente buscar el origen en el pasado remoto, sino centrarse en los momentos de expansión y de, digamos, hegemonía a escala global, que se producen, sin embargo, bajo patrones culturales que son previos a la Ilustración. Y el problema se produce cuando se trata de reinterpretar ese pasado a la luz y a la lógica de los conceptos fundamentales de la modernidad, donde apenas tienen casamiento con facilidad, pero también, por lo tanto, producen la posibilidad de considerarse experiencias simplemente diferentes. Este no es el imperialismo de las grandes potencias europeas de la modernidad, que puede ser tratado a la luz de un pensamiento poscolonial. Esto es una experiencia histórica diferente, sui generis, en la cual no puede, a lo mejor siquiera, y este es el argumento que arranca, o del que arranca todo el discurso de la ultraderecha española, simplemente se trata de una experiencia diferente que no entra en los parámetros de la relación entre una metrópoli y colonia típicamente moderna. Bien, entonces, la crisis de esos excepcionalismos epistemológicos se produce por la exposición a lenguajes de modernidad con los que, digamos, no puede competir la oferta de discurso propio. Pero la pregunta que sigue quedando, y es la que voy a decir algunas cosas más bien para abrir una discusión que creo que está por hacer, es ¿cómo es posible que se recomponga también a partir de la democracia de después de Franco, en un contexto en el que, por lo tanto, el excepcionalismo epistemológico supuestamente sale derrotado después de haber triunfado durante 20-25 años en la cultura española desde la Guerra Civil? ¿Cómo es que, sin embargo, ha sido recompuesto y recientemente está reapareciendo en forma de un discurso explícito que recupera las grandes glorias nacionales colocadas en esa tríada, digamos, de Reconquista, Leyenda Negra y Concordia? No tenemos explicación fácil. La única, habitual, es que esto siempre estuvo ahí. Es decir, el franquismo no desapareció del todo, se mantuvieron y se han transferido intergeneracionalmente conjuntos de valores y en un momento dado de ventana de oportunidad a partir del ciclo 15M y la aparición de partidos más allá del pluralismo limitado que tiene la democracia española, han dado la posibilidad de desarrollar un discurso que en realidad estaba siempre larvado ahí. De ahí que el relato habitual o la crítica habitual a esta literatura sea que no aportan absolutamente nada, simplemente remachan viejos tópicos que se adscriben más bien al franquismo y que, como digo, por lo menos habría que encontrarles una genealogía más larga. Y yo, sin embargo, creo que este no es un argumento suficiente, porque es el argumento de la... Bien, este es el argumento que fundamentalmente ha traído durante un tiempo ya, que ya es un poco largo, fundamentalmente las organizaciones vinculadas a la recuperación de la memoria, que son las que más han señalado las continuidades entre la dictadura a distintos niveles y la democracia, y que evidentemente sigue operando en el discurso público con relativa solvencia.
Yo, sin embargo, creo que esto es una manera incompleta, como mínimo, pero además bastante problemática, porque en última instancia termina presentando a los adalides y en conjunto al discurso ultra sobre el pasado glorioso español y la lucha permanente contra un mal exterior, contra un enemigo que está siempre a punto de acabar con la propia idiosincrasia nacional y de paso con ello con la cristiandad o con el occidente completo y la construcción de una España que se hace siempre enraizada en una serie de valores primitivos o primigenios de carácter siempre cristiano contra normalmente lo que son otras religiones u otras civilizaciones, presenta a quienes hoy recuperan esa imagen y que tiene una época gloriosa que al parecer ha desaparecido de los libros de texto y que se trata de recuperar, los coloca como auténticos extraterrestres, como personas que han aparecido de repente, unos indocumentados que vienen y cuentan unas cosas que estaban aparentemente olvidadas porque no tenían ninguna fundamentación, frente a lo cual se coloca un parapeto, en fin, digamos que bastante menos activo y proactivo de lo que uno podría esperar por parte del mundo académico, o sea, de los historiadores profesionales. Y digo bastante poco activo y proactivo porque, al igual que mi compañero comentaba que es extraño que haya profesionales en Brasil que no hayan leído un libro de gran tirada escrito en contra de la profesión, en España toda la ola enorme de cultura social, política, relacionada con la memoria, produjo una reacción abundante y muy visceral por parte de muchos profesionales de la historia, que en cambio, en este otro contexto, 20 años después, 15 años después, en relación con la emergencia del discurso de extrema derecha, no se está produciendo apenas. Entonces, esto como mínimo debería dejar la sospecha de algo que yo ahora voy a tratar para cerrar, que tiene que ver con la complicidad implícita entre una parte entera de la profesión y los desarrollos que tienen lugar fuera de ella en relación con estos discursos de extrema derecha. Pero primero, me parece importante señalar una cuestión más de fondo que está en el arranque y que quizás es la parte más polémica para todos los que somos profesionales supuestamente y nos dedicamos al estudio del pasado y por ello nos pagan, que tiene que ver con el abandono en el proceso transicional y durante la crisis de la dictadura de los debates sobre los orígenes históricos de la nación y la historización necesaria para eludir, digamos, enfoques esencialistas que estaban enraizados en las pugnas políticas de la modernidad española acerca de lo que ha sido España antes. Y en particular fue en el exilio donde se desarrolló un conocido debate entre un historiador y un filólogo, entre Claudio Sánchez Albornoz y Américo Castro, que provocó la necesidad de un replanteamiento acerca fundamentalmente de los anclajes esencialistas versus históricos acerca de la construcción nacional. Lo interesante es que conforme el régimen entraba en una crisis definitiva, muy rápidamente una generación nueva de historiadores que iban a conformar el gran patrón historiográfico español posfranquista primero, de carácter social fundamentalmente y a menudo con inspiración del materialismo histórico, pero no solo, rápidamente rechazaron el conjunto de estas polémicas con el argumento de que se trataba de debates culturalistas, frente a los cuales solamente merecía la pena hacer una historia de calidad, seria, objetiva, científica, con método, que resolvería supuestamente un problema que ahora, 30, 40, 50, casi años después, se demuestra insuficiente por la sencilla razón, y esto es como mi primer argumento de conclusión, de que hay cuestiones acerca de cómo narrar el pasado y cómo cronologizarlo, cómo generar los topos y los tropos fundamentales que atienden fundamentalmente a con qué valores se convive. Y sobre eso la ciencia tiene poco y poco relevante o interesante que decir. Y en cambio lo que obliga es a un debate acerca de qué es lo que una sociedad de ciudadanos reclama como sus límites de legitimidad y qué cosas no atentan contra eso. Bueno, comenzando obviamente con una muy elemental, que es la libertad de opinión acerca de visiones sobre el pasado. La libertad de dotarse de visiones del pasado que los ciudadanos tienen perfectamente
la legitimidad de hacer con el único límite, ¿no? Ahí, en fin, y no me quiero meter en terrenos sobre los que entiendo que son totalmente opinables, de que la propia polemización acerca del pasado es un principal derecho que, por lo tanto, ninguna visión acerca del pasado debería pretender conculcar, que es el problema de la ultraderecha, que es volver a un único relato y que ese relato sea un relato basado fundamentalmente en unas mitificaciones convencionalizadas. O sea, la crítica al pasado tiene que ser aquello que fundamenta cualquier posicionamiento acerca de cómo contar el pasado y no pretender sustituir un marco por otro. Porque en este caso, además, en el caso español, bien, tenemos otro problema añadido y es que la herencia historicista de la Restauración renovada por el franquismo, en realidad, por lo tanto, no terminó de desaparecer de los currícula, sobre todo de enseñanza secundaria, y continúa siendo el marco implícito de la narración sobre la historia nacional en el siglo XXI, aunque supuestamente, digamos que vaciado de su orientación más claramente ideológica. Y aquí arranca la posibilidad de entonces recuperar unos tópicos que siguen ahí y darles, en el contexto actual, una significación ideológica nueva. Pero tienen una característica singular y vuelve a ser una especificidad del caso de un imperio que ha construido su nación a partir de una experiencia imperial premoderna. Y es que el imaginario sobre la nación española que heredamos los españoles de hoy, del siglo XIX, sigue asumiendo de una manera implícita, pero asumida, que la nación está constituida antes de cualquier proceso moderno relacionado con la construcción de la ciudadanía y el desarrollo de las libertades. España es el producto de una conversión religiosa en la muy alta Edad Media, en los visigodos, y de una unificación religiosa a finales de la Edad Media. En 1492 la nación está constituida 300 años antes de la Revolución Francesa. Ninguna nación que yo sepa occidental europea cuenta un pasado que no esté mínimamente vinculado con acontecimientos fundamentales de la construcción de la ciudadanía. El caso español sí, y esto es un problema enorme añadido, pero que no ha sido tratado por los historiadores durante 50 años en nombre de una supuesta actividad profesional, científica y objetiva que lo volvía irrelevante. Bien, pero hay un añadido más que lo vuelve todavía más enrocado el asunto y que este sí resuena a este lado del Atlántico, igual que lo anterior puede resonar. Esto creo que resuena también, pero lo hace en un grado nuevamente extremo. Y es que en relación con las cuestiones que la memoria ha puesto encima de la mesa, la crítica fundamental que toda la cultura de la memoria ha puesto en la mesa en España y que ahora la extrema derecha trata de volver a tapar, está el pecado original de que toda la construcción de la historiografía postfranquista se hizo sobre la base de centrarse en la guerra española del 36 como el gran conflicto que habría que superar. Y la forma de superar, de contribuir a su superación por parte de los historiadores académicos es, o era y sigue siendo, adoptar una postura equidistante, una epistemología de el no tomar partido y a partir de ahí distinguir y dividir por igual responsabilidades a ambas partes de la contienda. Esa forma de observar el pasado es la misma que se aplica hoy por parte de una parte fundamental de los americanistas a la conquista y la colonización americana, pero también es la que los medievalistas que pretenden ahora mediar en el nuevo conflicto acerca de si utilizar la palabra reconquista o dejar de utilizarla de una vez, adoptan, que es bueno, es que en todas partes hay de todo y hay, digamos, que personas que se comportan mal en cualquiera de unos supuestos permanentes dos bandos que están, ante lo cual el historiador tiene que presentar una serie de datos, pero para terminar y abrir con un discurso, que es fundamentalmente un discurso acerca de el no tomar partido y el responsabilizar a todos un poco de todo, ¿no? Esta es la posibilidad que abre a la extrema derecha el argumentar que con las políticas de memoria se estaba ignorando a una parte entera de las víctimas y a una parte entera de la sociedad, que también los otros tuvieron responsabilidad, de manera que lo que hay que hacer es volver a colocarlos a todos en el mismo plano y con eso se ha logrado la concordia. Este es el argumento muy simplón que tiene una parte de la... Bien, y termino
diciendo que un problema que se ve acerca de lo que he contado es que, digamos, en lo que he contado es que frente a la postura y al discurso de la ultraderecha, los historiadores que han reaccionado lo han hecho de una única manera hasta el momento, y es argumentar que se trata de mitografías, fabulaciones, continuidades del régimen franquista frente a las cuales la profesión tiene que colocarse con el único argumento de que una historia científica y una historia objetiva impediría discursos de estas características, que están plagados de falsedades, de mentiras, en fin, de abusos, etc. Y sin embargo, sin tener en cuenta que una parte importante de los relatos actuales sobre Reconquista, sobre leyenda negra fundamentalmente, y también contra la memoria, que enarbola la ultraderecha, están originados en el seno del mundo académico. Son historiadores medievalistas los que escriben sobre Reconquista con ese término y con las secuelas y consecuencias que tiene de carácter narrativo. En el caso de la leyenda negra es el más manifiesto y evidente, porque es dentro de la propia profesión donde uno encuentra, con un caso notorio y conocido, que es el de María José Villaverde, una profesora jubilada de Historia del Pensamiento Político, que 2 años antes de que apareciera el libro de Rocabarea reunió a un conjunto de historiadores españoles para que hablaran en contra de la leyenda negra, con el argumento de que la leyenda negra es un problema fundamental, según ella, de cómo los europeos ven a los españoles, porque el problema de la leyenda negra nunca es visto en relación con América y con la producción de discurso en América, sino en Europa. Son los ingleses, son los holandeses, son los protestantes, otra vez, los que al parecer no pueden vivir sin imaginarse al duque de Alba matando gente, cuando este libro tiene la paradoja de que escribe un autor anglosajón, y él dice que en su país él nunca ha oído hablar de ese asunto. Pero esto es el problema, y este problema es interno al mundo académico. Y con el caso de la memoria es todavía mayor, porque todavía es abundante escuchar a muchos historiadores decir que la historia y la memoria son saberes diferentes y que en España hay un problema porque se está dejando que los que no son profesionales escriban sobre temas de los que no deberían, porque en realidad la memoria lo que hay que hacer con ella es convertirla en una cosa puramente como de segundo plano, y una argumentación en fin, que está muy desacreditada en determinados escenarios académicos, en otros dentro de España no lo está. Entonces, la ultraderecha en España tiene un discurso desaforado acerca del pasado, que está plagado de mitificaciones, que carece de fundamento a muchos niveles, pero que cuenta a su favor con una genealogía. Y esa genealogía no es precisamente exterior al mundo académico. Si eso no se tiene en cuenta, va a ser muy difícil recomponer un tipo de consenso y hacer algún tipo de pacto y acuerdo acerca de qué es lo que se debe hacer ante una situación como esta. Y mi respuesta es que el debate que hay que abrir es un debate fundamentalmente en el terreno de la filosofía moral, o sea, en el terreno de los valores, y no en el terreno de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Presento ahora a nuestro tercer expositor, aunque aquí en la casa no necesita mucha presentación. Fabio Wasserman es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como investigador independiente del CONICET en el Instituto Ravignani, en este instituto, y como docente de grado y de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la maestría en Historia Conceptual de la Universidad de San Martín. Coordina el equipo Temporalidad de la Red de Historia Conceptual Transnacional Iberconceptos. Su área de especialización es la historia política y cultural argentina e iberoamericana, y entre sus últimos trabajos, no citamos el último, entre sus anteúltimos trabajos, Tiempos críticos, historia, revolución y temporalidad en el mundo iberoamericano, siglos XVIII y XIX, y en el barro de la historia, política y temporalidad en el discurso macrista. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Marta, por la presentación. Bueno, estoy muy contento de estar con Pablo y con Rodrigo. Con Pablo nos conocemos hace años, con Rodrigo hace menos de un año, pero bueno, compartimos ya actividades y proyectos y me parece que es una muy buena ocasión para presentar avances de investigación o investigaciones ya desarrolladas o
reflexiones o ideas que están dando vueltas. Y digo esto porque en mi caso va a ser algo por ahí un poco menos armado que lo que plantearon ellos, porque mi objeto de esta presentación es el discurso del mileísmo sobre el pasado argentino. Y me interesa en ese sentido el discurso social del mileísmo, quiero aclarar esto de entrada, que incluye pero trasciende el emitido por el gobierno y sus funcionarios, ¿no? Y se nutre sobre todo de las redes sociales. Un poco siguiendo la línea que un libro que hice, que mencionó recién Marta, en el barro de la historia sobre el discurso macrista. Algo muy obvio que es que el discurso del macrismo o el discurso del mileísmo no es ni el discurso de Milei, ni el discurso, no es solamente el discurso de Milei, no es solamente el discurso de Macri y ni siquiera de los funcionarios allegados. Esto es muy obvio, pero siempre que se encara este tipo de investigaciones, el problema es cuál es el recorte del universo discursivo que uno considera significativo para poder dar cuenta. Por hoy tenemos una ventaja y una desventaja que son las redes sociales. Es una ventaja porque está todo ahí, es una desventaja porque está todo ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, trato de utilizar las herramientas en las que hemos sido formados como historiadores para ver si en ese mar de enunciados y de imágenes se puede encontrar sentido, ¿no? Y en el caso del mileísmo agregaría algo más. Que no hay, y muchas de las cosas que voy a decir acá ahora son hipótesis, no la den como algo que ya son cosas que estoy pensando ahora. Bueno, efectivamente el fenómeno es muy reciente, aunque me gustó en las dos ponencias de ellos que muestran cómo hay determinados tipos de construcciones discursivas que cuando uno dice las nuevas derechas, en realidad tienen genealogías mucho más largas, o por lo menos a los cuales hay que prestar la atención a fenómenos con una temporalidad mucho más profunda. Y decía, en el caso del mileísmo parece que no hay mucha diferencia entre gobernar y usar redes sociales. O sea, gobierna, no es que, esto a título personal, ¿no? Todo es a título personal, pero esto más. No es que Milei es un presidente tuitero porque dedica 6 horas por día a estar en Twitter. Es un presidente tuitero porque gobierna como tuitea. O sea, así como trata su comportamiento, su forma de tomar decisiones, su forma de vincularse, es la misma que se usa en las redes sociales. No hay una diferencia ahí. Todo lo que está pasando ahora con el conflicto con España es algo que parece un enfrentamiento típico de Twitter, ¿no? Entonces hay algo ahí que sí es novedoso. Yo me empecé a interesar, en realidad no pensé que me iba a interesar por el mileísmo, pero bueno, sucedió. Sí me había interesado por el macrismo en su momento y por eso hice el libro, porque me parecía que ahí había algo bien interesante que en las cuestiones que yo estaba trabajando, que un discurso que era muy enfáticamente orientado hacia el futuro, sin embargo y todos los comentaristas y los observadores y los sociólogos, comunicadores y politólogos que lo estudiaban destacaban eso, y es verdad y está bien. Me parecía que había algo que se estaba dejando de lado, que era el peso que tenía el pasado en el discurso del macrismo. Y ahí es donde aparece lo de las redes sociales y uno lo podría ver, me parece que ahí funcionó. O sea que ahí uno podría decir, bueno, ahí había un discurso sobre el pasado, que ahora no lo voy a recuperar, aunque por ahí digo algo después, porque tiene un aire de familia importante con algunas cuestiones planteadas por el mileísmo. En principio porque aparece como una rareza, porque son formaciones político-ideológicas que en principio uno diría están poco interesados por la historia y por la sociedad y por la historia de la sociedad. Uno diría, lo que importa es el presente y el futuro, ¿no? Esto de, a priori, obviamente eso es un prejuicio, porque efectivamente el pasado ocupa un lugar importante en el discurso. No creo que del mismo modo que en el macrismo que en el mileísmo. Uno puede encontrar en el discurso del mileísmo una amalgama, es uno de los problemas también, que se está conformando. Yo no creo que haya un discurso mileísta consolidado, se está construyendo. Entonces también analizarlo hace que sea difícil decir, bueno, este es los ejes significativos y determinantes. No, uno puede encontrar distintas tradiciones, no siempre coherentes entre sí, en cuanto a los contenidos del liberalismo, del conservadurismo, reaccionarias. No es algo novedoso. Para citar por suerte en Argentina tenemos muy buenos
colegas de historia y de otras disciplinas sociales que investigan las derechas, como Martín Vicente, Sergio Morresi, Ernesto Bogoslawski, donde muestran que hay una fusión de distintas tradiciones de derecha que no son recientes. Por eso también por ahí es un problema, con la mesa también, ¿qué sería la nueva derecha? ¿Qué sería lo nuevo de la derecha nueva, ¿no? Yo podría en todo caso decir, bueno, es una derecha radical, en el sentido que si bien participa del juego democrático, está en el límite, ¿no? Es como juega en el fleje de lo que es la democracia. Entonces, uno va a encontrar, me parece una caracterización más precisa en ese sentido. Y decía que hay contradicciones, digo, ese es el tema de trabajar sobre el presente, todos los días aparece algo nuevo. Por ejemplo, bueno, es muy notoria la reivindicación del liberalismo alberdiano, una visión de lo que fue el liberalismo alberdiano, pero cómo uno contrapone eso y de la Constitución del 53, de 1853, y con la intervención del secretario de culto en España hace 3 días, Francisco Sánchez, que se remontaba a 1492, decía soy conservador y iba contra toda la tradición liberal. Y todo eso convive Alberdi, la Constitución del 53, y alguien que reivindica y que explícitamente fue a 1492, se dijo, lo que le legó a España al mundo es 1492. ¿Cómo convive eso, por ejemplo, también con la cercanía de Milei con el judaísmo? O sea, alguien le habrá dicho que pasó en 1492, o sea, no sé, ¿no? Hay muchos elementos. Digo, decir, no hay ninguna particularidad del mileísmo, yo no enfatizaría decir que es un discurso incoherente por eso, porque en cualquier formación política e ideológica vamos a encontrar estas contradicciones, para pensar en otras más recientes. Si yo me pongo muy fino, perdón, porque ustedes por ahí estas cuestiones de la historia argentina no, si yo me pongo muy fino y digo, bueno, quienes reivindican a Rosas y al Chacho Peñalosa a la vez tienen un problema, porque para hacerlo tienen que olvidar, digamos, una parte importante de la historia, o a Dorrego y a Artigas a la vez. Tienen que olvidar una parte importante de la historia. Entonces, quiero decir, las contradicciones no son, no quiero atribuirle el mileísmo estas contradicciones, pero sí me parece que todavía no están amalgamadas del todo. Entonces se hacen mucho más notorias. Y es parte de la dificultad para decir, bueno, ¿qué es lo que hay que ver acá? ¿Qué es lo que más peso tiene? Obviamente en este tipo de fuerzas políticas tiene mucho peso la figura central, que es el presidente. Pero tiene mucho peso las redes sociales. Una de las cosas que yo creo haber aprendido o entendido cuando estudié al macrismo es que buena parte del discurso del macrismo no era originario del macrismo, sino que fue tomado de su diálogo con otros actores de la sociedad. Como fue incorporando temas, motivos y ciertas interpretaciones sobre el pasado. Entonces, para no hacerlo muy largo y así hay lugar para la discusión, a mí me parece importante tener en cuenta 3 cuestiones en relación al discurso mileísta sobre el pasado argentino. Los contenidos, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son esto que estoy diciendo ahora? ¿Qué contenidos? Tienen algunos hitos, algunas figuras. Tienen muchos, y es un problema esto, tienen muchos errores muy graves, muchos. Yo participo en las redes sociales también y bueno, o sea que también estoy involucrado en todo esto, y decía, no puede ser porque cada vez que dicen algo tiene un error grave. No un error interpretativo, sino un error fáctico, ¿no? Ahora voy a decir algo de eso. Entonces, bueno, los contenidos. Hay algo me parece que reúne ahí, que uno puede encontrar ya cierta sistematización, que es una especie de contraposición. ¿Cómo vinculan la libertad, que es el concepto fundamental, con relación a la democracia, el Estado y el mercado? Me parece que ese serían como los puntos centrales para tratar de sistematizar el discurso mileísta. Esto tanto en relación al presente y al futuro como al pasado. Entonces, decía por un lado los contenidos. Por otro lado, el sentido del discurso con relación al pasado. Bueno, es muy obvio, es un discurso decadentista, que lleva por implícito el momento de la regeneración, que es lo que estaría empezando ahora, ¿no? Ahí hay un diagnóstico sobre la historia argentina, sobre la cual voy a volver después, que forma parte también de un diagnóstico más general, que es compartido, ¿no? La idea de, el socialismo, el colectivismo, impregnó a la sociedad argentina, hay distintas interpretaciones desde cuándo, y eso la apartó de lo que era su posibilidad de desarrollo y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que volver a reencauzar
a la sociedad argentina en la senda correcta, que es la que tiene que haber la menor participación del Estado en la organización de la sociedad. Esto tiene una cantidad de problemas tremendas, empezando de problemas en el sentido de tratar de forjar un discurso coherente. En el sentido, por ejemplo, que en Argentina el liberalismo fundó el Estado. No es algo, ¿no? Entonces, algo que sabemos. Pero todo esto tiene que ver con la tercera cuestión que me parece que es la que termina de, o podría terminar de armar una agenda de investigación sobre esto. Y ahora que lo estoy diciendo me doy cuenta, estoy planteando una agenda de investigación. No lo había pensado así antes. Las condiciones en las que se construye y se reproduce el discurso en el debate público. Sin eso no vamos a entender nada. Esas condiciones. Que obviamente tiene que ver desde la experiencia social, del fracaso de las políticas económicas, de las identidades políticas y demás, pero en particular sobre lo que se ha dado a llamar posverdad, fake news, el rol que ocupan las redes sociales, la inteligencia artificial incluso ahora. Ahora voy a decir algunas cosas sobre esto. Por ejemplo, el otro día un usuario mostró en Twitter algo que es sorprendente, porque uno diría, una cosa es tener errores, otra es esto. Un modelo de exámenes para ingresar al Servicio Exterior de la Nación. No sé, como ustedes saben, en el Estado hay dos instituciones en las que se ingresa por concurso, el CONICET y el Servicio Exterior de la Nación, ¿no? Que en el examen se invocaba el preámbulo de la Constitución con una cita para ver qué significaba. Y reemplazó donde dice a todos los hombres del mundo por a todos los hombres de bien. Es muy fuerte. O sea, modificó una cita de la Constitución. En el preámbulo. Ahí es una intervención, eso no es alguien se equivocó tipeando. En una institución estatal, nacional, que tiene una autonomía, porque bueno, los profesores de esa institución no es que lo pusieron ahora. Bueno, quiero decir, uno empieza a encontrar muchos elementos así, donde uno diría, bueno, no es simple error, ¿no? Y esto tiene que ver con, por eso decía que me importa cómo funcionan las redes, porque no importa la evidencia, no importan los argumentos, no importa la coherencia, importa la imposición circunstancial en un debate sin que el vínculo entre lo que se señala en ese debate y lo que se dijo antes, después o a la vez en otro lugar tenga algún tipo de coherencia. No importa. Así funcionan las redes. Y así está funcionando el debate público. Por eso me parece que como modelo es muy importante. Por ejemplo, entre ayer y hoy, varios militantes del mileísmo en las redes sociales hacían ironías sobre romper relaciones con España en la semana de mayo. Mientras el secretario de culto estaba reivindicando España de 1492. ¿No? Entonces, ¿cómo es todo? ¿Cómo se hace una composición de todo eso? Bueno, es todo eso. No la tenemos fácil, por muchas razones, pero es mucho más sencillo tomar un discurso armado, coherente, aunque uno lo piense, ¿no? Y me parece que para ver todas estas cuestiones, y así ya no saco demasiado tiempo, estas tres dimensiones, los contenidos, el sentido y las condiciones en las que se construye y se reproduce el discurso en el debate público, me parece muy interesante una situación que se produjo hace un par de meses, que fue la modificación del Salón de las Mujeres por el Salón de los Próceres en la Casa Rosada. Ahí está todo. Cuando digo está todo porque en general nosotros conocemos el video que muestran que fue muy fuerte porque uno ve a Mitre tapando literalmente a Juana Zurduy. No sé si lo han visto, pero no es más o menos. No es metafórico, es literal. Está Juana Zurduy y están poniéndole a Mitre arriba. Es una fuerza política que le presta mucho cuidado al uso de la imagen. O sea, no es que se nos pasó. No, es un mensaje. Construye sentido eso, ¿no? Bueno, en el nuevo Salón de los Próceres no hay ninguna mujer, ninguna. Ni se equivocaron ni de casualidad. Cuento brevemente, hay algunos caudillos, y eso también da cuenta de ciertas dimensiones del discurso mileísta que tiene que prestar atención a ciertas cuestiones castrenses, a ciertas cuestiones locales. La Rioja ocupa un lugar muy importante, por razones muy obvias, es la provincia de Menem. Está Güemes, está Facundo Quiroga.
están los presidentes, esto ahora voy a terminar con eso, hablando bien. Rivadavia, Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, se saltea Juárez Selman, por supuesto, Carlos Pellegrini, se saltea varios, y la segunda presidencia de Roca, sobre la cual no dicen nada, Victorino de la Plaza, Menem. Ahora, creo que se entiende por qué es. Y lo que yo decía es que no alcanza con ver el video, porque hay una cuenta, que es la cuenta de la Casa Rosada, que es la que se utiliza sobre todo para las efemérides, la pueden buscar, es muy interesante, donde ahí se despliega el discurso. O sea, lo que ahí está implícito, acá está explícito. Y entonces ahí aparecen, voy a leer algunas cositas de las que aparecen sobre estos próceres, para que veamos que lo de los errores, que en parte yo se lo atribuyo, hace 10 años diríamos, bueno, mandaron el pasante y nadie lo revisó hacerlo. Hoy en día yo creo que lo hacen con inteligencia artificial, que comprime y nadie lo revisa. O sea, el pasante pasó a ser la inteligencia artificial. Por cómo está redactado incluso, no lo voy a... Pero, o sea, tenemos que prestar atención también a eso, o sea, es muy complicado. Por ejemplo, Mariano Moreno dice, termina hablando de sus aportes, contribuyendo a la redacción de la Declaración de la Independencia. Moreno murió en 1811, la Declaración de la Independencia es 1816. Bueno, o sea, ¿no? Bernardino Rivadavia dice, Rivadavia fue el primer prócer en lograr el reconocimiento de nuestra soberanía por parte de una potencia extranjera, estipulando así una nación única e indisoluble a los ojos del mundo. El tratado con Gran Bretaña fue de 1825, Rivadavia asumió en 1826. O sea, simples cronologías destruyen lo que están diciendo. O sea, cosa que en Wikipedia, esto ya trasciende Wikipedia, en Wikipedia no estaría esta rolla. Ya Wikipedia está mucho más purgada, está mucho... O sea, ni siquiera es inteligencia artificial que comprime cosas. La presidencia de Rivadavia incluye todo el Congreso Constituyente, el tratado con Gran Bretaña y va adentro, ¿no? Va a parar adentro. Bueno, la figura más importante del panteón mileísta, Juan Bautista Alberdi. Lo voy a leer entero para que vean cómo está organizado. 1810-1884, diputado nacional por Tucumán y autor de la primera... O sea, lo primero que ponen que fue diputado por Tucumán, lo menos importante lo que hizo Alberdi en toda su vida. Y autor de la primera Constitución Nacional Argentina, no fue el autor, escrita en 1853, a partir de su escrito fundacional, bases y punto de partida, bla, bla. Alguien que no conoce dice, escribió las bases y escribió la Constitución. Después dice abogado y escritor, no al principio. Fue miembro de la generación del 37 y embajador argentino ante la Santa Sede, que fue fue con Urquiza. Dice, punto, debido a sus enérgicas posturas, debió exiliarse a Chile durante un periodo de inestabilidad política. Omitieron todo su rosismo, omitieron que él se fue por su propia voluntad a Montevideo y que a Chile va después de haber ido a Europa. Lo estoy leyendo en el mismo orden en el que está. Porque del rosismo, bueno, no dicen nada de Alberdi del rosismo, ni sus escritos socialistas, por supuesto. Porque lo podrían decir como, bueno, era joven, cambió. No es un problema. Dice, en Chile, desde donde se dedicó a analizar incansablemente los diferentes proyectos constitucionales americanos en pos de crear uno para la Argentina que fuese superior al resto, y lo logró cuando el presidente Urquiza tomó sus escritos para que sean nuestra primera Carta Magna. O sea, empieza con el proceso constituyente, termina con el proceso constituyente diciendo cualquier cosa. Bueno, avanzo rápido. Mitre. Solo voy a decir que dice, participó activamente y de forma destacada en la defensa contra las invasiones extranjeras. La única interpretación posible es la guerra del Paraguay acá, porque no hay ninguna otra participación bélica de Mitre, nada. Yo le quiero decir, todo esto está en la cuenta oficial de la Casa Rosada, no es que es un militante perdido por ahí. Julio Argentino Roca impulsó la modernización, el sistema republicano, las bases liberales y por consiguiente la grandeza del país. O sea, el sistema republicano, las bases liberales, omitieron el Estado, lo omiten todo el tiempo. Y gracias a sus visionarias medidas, la Argentina prosperó hasta convertirse en uno de los países más ricos del mundo hacia fines del siglo XIX. Bueno, para ir terminando con todo esto. Me hice más largo, perdón, pero me se ve con los... Pero bueno, para ver que no es un error, no es algo, se le escapó algo. ¿No? Es muy notable esto. Entonces sí hay que ver las condiciones en las que se producen los enunciados y en las que tampoco sus propios militantes o allegados que conocen historia
se los corrigen. No, yo leí todos estos posteos de Twitter a ver si alguien se los marcaba o no se los marcaba, no importa. No importa. No importa la relación entre los enunciados y las evidencias. No importa. Literalmente no importa. Pero eso no quiere decir que no tenga un sentido todo esto. Y el sentido es muy claro. Y esto se ve cuando uno piensa en las dos figuras, los dos presidentes que faltaban. Victorino de la Plaza y Menem. ¿Cuál es la razón por la cual está Victorino de la Plaza en esta galería? Yo siempre, las veces que hablo de esto, el mismo chiste. La mayor parte del pueblo argentino desconoce por completo a Victorino de la Plaza. Por supuesto, ¿no? Solo la calle conocen algunos en la ciudad de Buenos Aires. Aunque fue una figura muy importante. Martín, o sea, fue una figura importante, pero bueno, es obvio, fue el último presidente antes de la ley de sufragio ampliado. El último presidente antes de la ampliación democrática. Y después el siguiente es Menem, donde de nuevo hacen una elegía de Menem porque insertó a Argentina al mundo. Acá sí uno lo que ve es que, y esto es muy consistente con el discurso de Milei y del mileísmo, hay un problema con la democracia. Hay un problema muy grande con la democracia, en el cual la historia argentina, que ellos reivindican, se centra en determinadas cuestiones vinculadas a fenómenos ligados con la construcción de un orden liberal, del cual se omite el Estado, que fue central, y se omite a la democracia, incluso en los términos de Alberdi, porque en 1916, cuando se produce la elección de Hipólito Yrigoyen, uno podría decir, bueno, sí, se puede decir, que es el momento en el que se pasó de la república posible a la república verdadera. Ahora, esto tampoco es una invención de Milei, es parte también del problema de la tradición liberal argentina, que cuando se produce la república verdadera, ciertos sectores del liberalismo conservador la rechazan, ¿no? Entonces hay algo ahí que es importante tener presente, que todo esto no es algo que fue construido de la nada, hunde sus raíces en ciertas interpretaciones del pasado argentino, pero la forma en la que es presentada y la forma en la que es utilizada y la forma de construir sentido es lo que cambió. Y bueno, creo que para poder entender tenemos que prestar atención a esto, ¿no? No solamente a los contenidos de los enunciados, porque esto es muy fácilmente criticable. Acá dice una boludez, acá dice una boludez, esto es una burrada. O sea, nos pasaríamos todo el día corrigiendo. Pero el problema, me parece a mí, la cuestión no es la corrección de tal o cual interpretación o citas. Tienen citas, bueno, ya puse tienen citas mal tergiversadas. Bueno, no mencioné otra. El 1 de mayo, en el video institucional, dicen que la Constitución del 53 la firmaron las 14 provincias, cuando el problema central es que eran las 13 provincias y Buenos Aires no. O sea, todo es así. Es un poco desesperante también cuando uno tiene que lidiar con eso. Yo me desesperaba un poco cuando tenía que leer las cosas del macrismo, pero esto es peor en ese sentido, porque lo del macrismo era coherente, había alguna evidencia, una argumentación, con la que yo no coincidía, no importa, se puede. Esto es algo que trasciende. Y lo interesante es que no genera ningún tipo de ruido en lo que quienes lo consumen o quienes lo utilizan deberían por ahí partir. Entonces, me parece que para poder entenderlo tenemos que atravesar todas estas cuestiones vinculadas con errores, con uso de inteligencia artificial, con el pasante, Wikipedia, como haya sido, y tratar de entender el sentido, y para eso hay que encontrar algunos ejes conceptuales. Para mí los tres claves son estos. En relación con la libertad, porque ese es el central. ¿Cómo entienden la libertad? Con relación al Estado, con relación al mercado y con relación a la democracia. Yo creo que a partir de eso se puede construir un programa de análisis del discurso del mileísmo que se está conformando ahora y que tomando esos ejes, muchas otras cuestiones que pueden parecer contradictorias cobran mayor sentido. Muchas gracias.